El sonido resonó por todo el comedor como un disparo. El ardor punzante me quemó la mejilla mientras retrocedía tambaleándome, mi mano volando instintivamente hacia la marca roja que florecía en mi rostro. Las hallacas navideñas permanecían olvidadas sobre la mesa mientras 12 pares de ojos me miraban fijamente. Algunos sorprendidos, otros satisfechos, todos en silencio. Mi esposo Rodrigo se alzaba sobre mí, sus manos aún levantadas, el pecho agitándose de rabia. «No vuelvas a avergonzarme frente a mi familia nunca más», gruñó, su voz destilando veneno. Su madre sonrió con suficiencia desde su silla. Su hermano se rió por lo bajo. Su hermana puso los ojos en blanco como si me lo mereciera. Pero entonces, desde el rincón del comedor, llegó una voz tan pequeña pero tan filosa que podría cortar el acero. «Papá». Todas las cabezas se volvieron hacia mi hija de 9 años, Isabela, que estaba junto a la ventana con su tablet apretada contra el pecho. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los míos, contenían algo que hizo que el aire en la habitación se transformara. Algo que hizo que la sonrisa confiada de Rodrigo vacilara. «No deberías haber hecho eso», dijo, su voz firme y extrañamente calmada para una niña. «Porque ahora el abuelo lo va a ver». El color se desvaneció del rostro de Rodrigo. Su familia intercambió miradas confusas, pero vi algo más arrastrándose en sus expresiones. Un destello de miedo que aún no podían nombrar. «¿De qué estás hablando?», exigió Rodrigo, pero su voz se quebró. Isabela inclinó la cabeza, estudiándolo con la intensidad de una científica examinando un espécimen. «Te he estado grabando, papá. Todo, durante semanas. Y se lo envié todo al abuelo esta mañana». El silencio que siguió fue ensordecedor. La familia de Rodrigo comenzó a moverse incómodamente en sus sillas, entendiendo súbitamente que algo había salido terriblemente, irreversiblemente mal. «Me dijo que te dijera», continuó Isabela, su pequeña voz cargando el peso de una condena inminente, «que viene en camino». Y ahí fue cuando comenzaron a palidecer. Ahí fue cuando empezaron las súplicas. 3 horas antes, había estado parada en la misma cocina, untando mecánicamente mantequilla al pavo navideño, mientras mis manos temblaban de agotamiento. El moretón en mis costillas de la lección de la semana pasada aún dolía con cada movimiento, pero no podía dejarlo ver. No con la familia de Rodrigo viniendo. No cuando cualquier signo de debilidad sería visto como munición. «Beatriz, ¿dónde carajo están mis zapatos buenos?». La voz de Rodrigo rugió desde arriba, y me estremecí a pesar de mí misma. «En el closet, amor. Lado izquierdo. Repisa de abajo». Grité de vuelta, mi voz cuidadosamente modulada para evitar provocar otra explosión. Isabela estaba sentada en el mesón de la cocina, supuestamente haciendo tareas, pero sabía que me estaba observando. Siempre observaba ahora. Esos ojos inteligentes no perdían nada. A los 9 años, había aprendido a leer las señales de peligro mejor que yo. La postura de los hombros de Rodrigo cuando entraba por la puerta, la forma particular en que se aclaraba la garganta antes de lanzarse en una diatriba, el silencio peligroso que precedía sus peores momentos. «Mami», dijo suavemente, sin levantar la vista de su hoja de matemáticas. «¿Estás bien?». La pregunta me golpeó como un puñetazo físico. ¿Cuántas veces me había hecho esa pregunta? ¿Cuántas veces había mentido y dicho que sí, que todo estaba bien, que papá solo estaba estresado, que los adultos a veces no estaban de acuerdo, pero eso no significaba nada? «Estoy bien, mi amor», susurré, la mentira amarga en mi lengua. El lápiz de Isabela se detuvo. «No, no es verdad». Antes de que pudiera responder, los pasos pesados de Rodrigo atronaron por las escaleras. «Beatriz, la casa se ve como una pocilga. Mi madre va a estar aquí en 1 hora y tú no puedes ni siquiera...». Se detuvo a media frase cuando vio a Isabela observándolo. Por un breve momento, algo que podría haber sido vergüenza parpadeó en sus facciones, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. «Isabela»,
Vete a tu cuarto, dijo bruscamente. Pero papá, estoy haciendo tareas como tú. Sí. Isabela recogió sus libros lentamente, deliberadamente. Mientras pasaba junto a mí, apretó mi mano, un pequeño gesto de solidaridad que casi me rompió el corazón. En la entrada de la cocina, se detuvo y miró hacia atrás a Rodrigo. «Pórtate bien con mami», dijo simplemente. La mandíbula de Rodrigo se tensó. «¿Perdón?» Ha estado cocinando todo el día, aunque está cansada. Así que solo... Pórtate bien. La audacia de una niña de 9 años enfrentando a su padre dejó a Rodrigo momentáneamente sin palabras. Pero vi el destello peligroso en sus ojos, la forma en que sus manos se cerraron en puños. «Isabela, vete», dije rápidamente, tratando de desactivar la situación. Ella asintió y desapareció escaleras arriba, pero no antes de que captara la determinación en su mandíbula, tan parecida a la de mi padre cuando se preparaba para la batalla. «Esa niña se está volviendo demasiado respondona», murmuró Rodrigo, volviendo su atención hacia mí. «La estás criando para que sea irrespetuosa». «Solo es protectora», dije cuidadosamente. «No le gusta ver... ¿Ver qué?» Su voz bajó a ese susurro peligroso que me heló la sangre. «¿Le estás contando historias sobre nosotros, Beatriz?» «No, Rodrigo, nunca haría. Porque si lo estás haciendo, si estás envenenando a mi hija contra mí, habrá consecuencias». Su hija. Como si yo no tuviera derecho sobre la niña que había llevado durante 9 meses, amamantado en cada enfermedad, consolado en cada pesadilla. El timbre sonó, salvándome de tener que responder. Rodrigo se enderezó la corbata y se transformó instantáneamente en el esposo encantador y el hijo que su familia conocía y amaba. El cambio fue tan perfecto que era aterrador. «Showtime», dijo con una sonrisa fría. «Recuerda, somos la familia perfecta». La familia de Rodrigo descendió sobre nuestra casa como una plaga de langostas bien vestidas, cada uno cargando su propio arsenal de comentarios pasivo-agresivos e insultos apenas velados. Su madre, Esperanza, entró primero, su mirada crítica inmediatamente escaneando la casa en busca de fallas. «Ay, Beatriz, querida», dijo en ese tono almibarado que goteaba con descendencia. «Has hecho algo con las decoraciones. Qué... rústico». Había pasado 3 días perfeccionando esas decoraciones navideñas. El hermano de Rodrigo, Andrés, llegó con su esposa Mónica, ambos luciendo ropa de diseñador y sonrisas superiores. «Huele bien aquí», dijo Andrés. Luego añadió por lo bajo. «Por una vez». La verdadera puñalada vino de la hermana de Rodrigo, Patricia, quien hizo un espectáculo de abrazarme mientras susurraba. «Te ves cansada, Beatriz. ¿No estás durmiendo bien?» Rodrigo siempre dice que las esposas estresadas envejecen más rápido. Forcé una sonrisa y asentí, interpretando mi papel en este teatro retorcido. Pero noté a Isabela parada en la entrada, su tablet en las manos, esos ojos agudos catalogando cada desaire, cada comentario cruel, cada momento en que su padre falló en defenderme. Durante la cena, el patrón continuó. Rodrigo se bañaba en la atención de su familia, mientras sistemáticamente me disminuían con precisión quirúrgica. «Beatriz siempre ha sido tan simple», dijo Esperanza mientras cortaba su pavo. «No mucha educación, ya sabes. Rodrigo realmente se rebajó de nivel, pero es tan buen hombre por cuidarla». Rodrigo no la contradijo. Nunca lo hacía. ¿Recuerdan cuando Beatriz trató de volver a estudiar? Se rió Patricia. ¿Qué era? ¿Enfermería? Rodrigo tuvo que poner su pie y decir no. Alguien necesitaba enfocarse en la familia. Eso no era como había pasado. Había sido aceptada en un programa de enfermería. Tenía sueños de independencia financiera, de una carrera que importara. Rodrigo había saboteado mi solicitud. Me había dicho que era demasiado estúpida para tener éxito, que lo avergonzaría al fallar. Pero no dije nada. Sonreí y rellené sus copas de vino y pretendí que sus palabras no me cortaran como vidrio roto.
Isabela, sin embargo, había dejado de comer completamente. Estaba sentada rígida en su silla, sus pequeñas manos apretadas en su regazo, observando a la familia de su padre destrozar a su madre pedazo por pedazo. El punto de quiebre llegó cuando Andrés comenzó a hablar sobre el nuevo ascenso de su esposa. Mónica va a ser socia en su firma, anunció orgullosamente. Por supuesto, ella siempre ha sido del tipo ambicioso, no contenta con solo existir. La palabra existir colgó en el aire como una bofetada. Incluso Mónica se veía incómoda con la crueldad de su esposo. Eso es maravilloso, dije genuinamente, porque a pesar de todo, me alegraba por cualquier mujer que tuviera éxito en su carrera. Lo es, terció Esperanza. Es tan refrescante ver a una mujer con verdadero impulso e inteligencia. ¿No crees, Rodrigo? Los ojos de Rodrigo se encontraron con los míos a través de la mesa, y vi el cálculo ahí. La elección entre defender a su esposa o mantener la aprobación de su familia. Eligió a ellos. Siempre los elegía a ellos. Absolutamente, dijo, levantando su copa. Por las mujeres fuertes y exitosas. El brindis no era por mí, nunca era por mí. Me disculpé para ir a la cocina, necesitando un momento para respirar, para recoger los pedazos de mi dignidad que yacían esparcidos por el comedor. A través de la entrada, podía escucharlos continuando su asalto en mi ausencia. ¿Se ha vuelto tan sensible últimamente?, estaba diciendo Rodrigo. Honestamente, no sé cuánto más drama puedo soportar. Eres un santo por aguantarlo, respondió su madre. Ahí fue cuando la voz de Isabela cortó a través de sus risas como una navaja. ¿Por qué todos odian a mi mami? El comedor se quedó en silencio. Isabela, mi amor. La voz de Rodrigo sonaba tensa. ¿No odiamos? Sí, lo hacen, interrumpió Isabela, su voz firme y clara. Dicen cosas malas sobre ella. La ponen triste. La hacen llorar cuando creen que no estoy viendo. Me presioné contra la pared de la cocina, mi corazón martillando en mi pecho. Querida, la voz de Esperanza era empalagosamente dulce. A veces los adultos tienen cosas complicadas. Mi mami es la persona más inteligente que conozco, continuó Isabela, ganando impulso. Me ayuda con mis tareas todas las noches. Construye cosas y arregla cosas y sabe sobre ciencias y libros y todo. Es amable con todos, incluso cuando son malos con ella, incluso cuando no se lo merecen. El silencio se estiró tenso. Ella cocina su comida y limpia sus desórdenes, y sonríe cuando lastiman sus sentimientos porque está tratando de hacer a todos felices. Pero ninguno de ustedes la ve siquiera. Solo ven a alguien con quien ser malvados. Isabela, ya es suficiente. La voz de Rodrigo contenía una advertencia. No, papá, no es suficiente. No es suficiente que hagas llorar a mami. No es suficiente que le grites y la llames estúpida. No es suficiente que la lastimes. Mi sangre se convirtió en hielo. Había visto más de lo que pensé, más de lo que jamás quise que viera. Escuché una silla arrastrarse violentamente. Vete a tu cuarto ahora. La voz de Rodrigo era mortalmente silenciosa. No quiero, dije ahora. El sonido de sus palmas golpeando la mesa hizo que todos saltaran. Ahí fue cuando corrí de vuelta al comedor, incapaz de dejar que mi hija enfrentara su ira sola. Rodrigo, por favor, dije, interponiéndome entre él e Isabela. Es solo una niña. No entiende. ¿No entiende qué? Sus ojos estaban ardiendo ahora, su compostura finalmente agrietándose frente a su familia. No entiende que su madre es una patética y débil. No la llames así. La voz de Isabela se alzó, feroz y protectora. No te atrevas a llamar a mi mami nombres. La llamaré como se me dé la gana, rugió Rodrigo, avanzando hacia ambas. Esta es mi casa, mi familia, y yo haré... ¿Harás qué? Me escuché diciendo, mi propio punto de quiebre finalmente alcanzado. ¿Golpear a una niña de 9 años frente a tu familia? ¿Mostrarles lo que realmente eres?
La habitación se quedó mortalmente silenciosa. La familia de Rodrigo nos miraba, las piezas de un rompecabezas encajando en su lugar. El rostro de Rodrigo se contorsionó de rabia. «¿Cómo te atreves?», susurró. «¿Cómo te atreves a hacerme ver como lo que eres?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Como alguien que lastima a su esposa? ¿Como alguien que aterroriza a su propia hija? Ahí fue cuando su mano se alzó. Ahí fue cuando el mundo explotó en dolor y humillación, y el peso aplastante de la traición pública. Y ahí fue cuando Isabela se adelantó y lo cambió todo. Un mes antes. «Mami, ¿me puedes ayudar con mi proyecto escolar?». Levanté la vista de la pila de facturas que había estado organizando. Facturas médicas de la visita a emergencias, la que les dije a los doctores que me había caído por las escaleras. Isabela estaba parada en la entrada de mi habitación, su tablet en las manos y una expresión que no podía descifrar en su rostro. «Por supuesto, mi amor. ¿De qué trata el proyecto?». «Dinámicas familiares», dijo cuidadosamente. «Tenemos que documentar cómo las familias interactúan y se comunican». Algo en su tono me puso nerviosa. «¿Qué quieres decir con documentar? Tomar videos, grabar conversaciones, mostrar ejemplos de cómo los miembros de la familia se tratan entre sí». Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y serios. «La señorita Fernández dice que es importante entender cómo se ven las familias saludables versus otros tipos». Mi corazón se apretó. La maestra de Isabela siempre había sido perceptiva. Siempre hacía las preguntas correctas cuando Isabela llegaba a la escuela con ojeras, o se encogía cuando los adultos alzaban la voz. «Isabela», comencé cuidadosamente, «sabes que algunas cosas que pasan en las familias son privadas, ¿verdad? No todo necesita ser compartido o grabado». «Lo sé», dijo. Pero había algo en su voz, una determinación que me recordó tanto a mi padre que me quitó el aliento. «Pero la señorita Fernández dice que documentar las cosas puede ser importante para entender, para protección». La palabra protección colgó entre nosotras como un arma cargada. Esa noche, después de que Rodrigo me había gritado por comprar la marca equivocada de café y azotó la puerta del dormitorio tan fuerte que hizo temblar la casa, Isabela apareció en mi entrada. «Mami», susurró. «¿Estás bien?». Estaba sentada en mi cama, sosteniendo una bolsa de hielo en mi hombro donde me había agarrado, dejando moretones en forma de dedos que estarían ocultos bajo mangas largas mañana. «Estoy bien, bebé», mentí automáticamente. Isabela entró a la habitación y cerró la puerta suavemente detrás de ella. «Mami, necesito decirte algo». Algo en su voz me hizo levantar la vista. Parecía mayor súbitamente, cargando un peso que ningún niño debería llevar. «He estado pensando», dijo, subiéndose a la cama junto a mí, «sobre mi proyecto, sobre las familias». «Isabela, sé que papá te lastima», dijo en voz baja, las palabras cayendo entre nosotras como piedras en agua quieta. Mi garganta se cerró. «Mi amor, a veces los adultos». «La señorita Fernández nos mostró un video», interrumpió Isabela, «sobre familias donde la gente se lastima. Dijo que si alguna vez vemos algo así, deberíamos decirle a alguien que pueda ayudar». «Isabela, no puedes...». «He estado grabando, mami». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. «¿Qué?». Las pequeñas manos de Isabela temblaron mientras sostenía su tablet. «He estado grabándolo cuando es malo contigo, cuando grita y cuando te lastima. Tengo videos, mami. Muchos». Horror y esperanza se batieron en mi pecho. «Isabela, no puedes. Si tu padre se entera...». «No lo hará», dijo con una certeza aterradora. «Soy cuidadosa, muy, muy cuidadosa». Abrió su tablet y me mostró una carpeta etiquetada «Proyecto familiar». Dentro había docenas de archivos de video, cada uno con fecha y hora. «Isabela, esto es peligroso. Si te atrapa...». «Mami», dijo, su pequeña mano cubriendo la mía. «No voy a dejar que te siga lastimando.
Tengo un plan. La mirada en sus ojos, antigua y determinada y absolutamente sin miedo, me heló hasta los huesos. ¿Qué tipo de plan? Isabela estuvo callada por un largo momento, sus dedos trazando patrones en la sobrecama. El abuelo siempre dijo que los matones solo entienden una cosa. Mi padre, por supuesto. Isabela adoraba a mi padre, lo llamaba cada semana, escuchaba con atención envuelta a sus historias sobre liderazgo y valor, y defenderse por lo que es correcto. Era coronel en el ejército, un hombre que comandaba respeto y nunca había retrocedido ante una pelea en su vida. Isabela, no puedes involucrar al abuelo. Esto es entre tu padre y yo. No, no es así, dijo firmemente. Es sobre nuestra familia real. Y el abuelo siempre dice que la familia protege a la familia. Durante el siguiente mes, observé a mi hija de 9 años convertirse en alguien que apenas reconocía. Seguía siendo dulce, seguía siendo mi bebé. Pero había un acero en su espina dorsal que no había estado ahí antes. Se movía por la casa como una pequeña soldado en una misión, documentando cada palabra cruel, cada mano alzada, cada momento en que Rodrigo mostraba su verdadera naturaleza. Era cuidadosa, devastadoramente cuidadosa. La tablet siempre estaba posicionada inocentemente, apoyada contra libros u oculta detrás de marcos de fotos. Nunca filmaba por mucho tiempo, solo capturaba los peores momentos, y luego se detenía. Rodrigo nunca sospechó que su propia hija estaba construyendo un caso contra él, pieza condenatoria por pieza. Traté de detenerla 2 veces. La primera vez simplemente dijo: «Mami, alguien tiene que protegernos». La segunda vez me mostró un video de Rodrigo empujándome contra el refrigerador tan fuerte que dejó una abolladura en la puerta. «Mírate», dijo en voz baja. «Mira cómo te haces pequeña. Mira lo asustada que estás». En el video, efectivamente estaba acobardándome, tratando de hacerme invisible mientras Rodrigo se alzaba sobre mí, su rostro contorsionado de rabia por algo trivial. Había olvidado comprar su marca específica de cerveza polar. «Esto no es amor, mami», dijo Isabela con sabiduría desgarradora. «El amor no se ve así». 2 semanas antes de Navidad, Isabela hizo su primera llamada al abuelo. Solo me enteré porque entré a su cuarto a darle las buenas noches y escuché su pequeña voz a través de la puerta. «Abuelo, ¿qué harías si alguien estuviera lastimando a mami?» Mi sangre se congeló. Presioné mi oído contra la puerta, conteniendo la respiración. «¿Qué quieres decir, mi amor?» La voz de mi padre era gentil pero alerta, de la manera que se ponía cuando percibía problemas. «Solo hipotéticamente, si alguien fuera malo con ella, muy malo, ¿qué harías?» Hubo una larga pausa. «Isabela, ¿tu mami está bien? ¿Alguien la está molestando?» «Es solo una pregunta, abuelo, para mi proyecto escolar». Otra pausa. «Bueno, hipotéticamente, cualquiera que lastimara a tu madre tendría que responder ante mí. Sabes eso, ¿verdad? Tu mami es mi hija y siempre la protegeré. Siempre. Incluso si fuera alguien de nuestra familia, especialmente entonces. La voz de mi padre era de acero. La familia no lastima a la familia, Isabela. La familia real se protege entre sí». «Ok», dijo Isabela, y pude escuchar la satisfacción en su voz. Eso es lo que pensé. La mañana siguiente, Isabela me mostró un mensaje de texto en su tablet. Le había enviado a mi padre una nota simple. «Empezando a preocuparme por mami. ¿Puedes ayudar?» Su respuesta fue inmediata. «Siempre. Llámame cuando quieras. Las amo a ambas». «Está listo», dijo Isabela simplemente. «¿Listo para qué?» Isabela me miró con esos ojos antiguos. «Para salvarnos». La mañana de Navidad Isabela estaba inusualmente calmada. Mientras yo corría por todos lados haciendo preparativos de último minuto, ella se sentó en la mesa del desayuno metódicamente, comiendo sus arepas y observando a Rodrigo con una intensidad
que debería haber sido perturbadora en una niña. Rodrigo ya estaba al límite. Las visitas de su familia siempre sacaban lo peor de él, la necesidad de parecer en control, la presión de mantener su imagen como el patriarca exitoso. Ya me había gritado 3 veces antes de las 9:00 am. Una vez por usar las cucharas de servir equivocadas, 2 veces por respirar muy fuerte. «Recuerda», dijo enderezándose la corbata en el espejo del pasillo. «Hoy somos la familia perfecta. Esposo amoroso, esposa devota, niña bien portada. ¿Puedes manejar eso, Beatriz?» «Sí», susurré. «¿Y tú?» Se volvió hacia Isabela. «No más de esa actitud que has estado mostrando últimamente. Los niños deben ser vistos y no escuchados cuando los adultos están hablando». Isabela asintió solemnemente. «Entiendo, papá. Algo sobre su fácil complacencia debería haberlo advertido». Pero Rodrigo estaba demasiado enfocado en su propia actuación para notar la mirada calculadora en los ojos de su hija. Su familia llegó en oleadas, cada miembro trayendo su propia marca especial de toxicidad. Se acomodaron en nuestra sala como si fuera suya, inmediatamente comenzando su ritual de humillación sutil. «Beatriz, querida», dijo Esperanza, aceptando una copa de vino. «Realmente deberías hacer algo con esas raíces grises. Rodrigo trabaja tan duro para proveer. Lo menos que podrías hacer es cuidarte». Rodrigo se rió. Realmente se rió. «Mamá tiene razón. Siempre le digo que se está dejando ir». Sentí la quemadura familiar de la vergüenza. Pero cuando miré a Isabela, vi sus pequeños dedos moviéndose por la pantalla de su tablet. Estaba grabando. La tarde continuó en la misma línea. Cada vez que entraba a una habitación, la conversación cambiaba a puñaladas sutiles sobre mi apariencia, mi inteligencia, mi valor como esposa y madre. Y cada vez Rodrigo se unía o permanecía silencioso, su complicidad más devastadora que la crueldad directa. Pero Isabela lo estaba documentando todo. Durante la cena, mientras Rodrigo cortaba el pavo con precisión teatral, su familia lanzó su ataque más vicioso hasta el momento. «¿Sabes?», dijo Andrés. «Mónica y yo estábamos diciendo qué suerte tiene Rodrigo de que seas tan acomodaticia, Beatriz. Algunas esposas harían escándalo por... bueno, todo». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque sabía que no debería haberlo hecho. Patricia se rió. «Ay, vamos. La forma en que simplemente aceptas todo. Nunca peleas. Nunca te defiendes. Es casi admirable cómo completamente te has rendido». «Ella conoce su lugar», dijo Rodrigo, y la satisfacción cruel en su voz hizo que algo dentro de mí finalmente se rompiera. «¿Mi lugar?», repetí, mi voz apenas por encima de un susurro. «Beatriz». La voz de Rodrigo contenía una advertencia, pero no podía parar. 3 años de humillación acumulada, de orgullo tragado, de proteger a mi hija de una verdad que nos estaba destruyendo a ambas. Todo salió derramándose. Mi lugar es cocinar tu comida y limpiar tus desórdenes y sonreír mientras tu familia me dice lo inútil que soy. Mi lugar es desaparecer mientras tú tomas crédito por todo lo que hago y me culpas por todo lo que sale mal. El rostro de Rodrigo se puso blanco, luego rojo. «Beatriz, basta. Ahora. Mi lugar es pretender que no veo a Isabela observando mientras tú...». Ahí fue cuando se levantó. Ahí fue cuando su mano se alzó. Ahí fue cuando todo cambió para siempre. El golpe resonó por la habitación como un trueno. El tiempo pareció ralentizarse mientras retrocedía tambaleándome, mi mejilla ardiendo, mi visión borrándose con lágrimas de dolor y shock. Pero no era el dolor físico lo que me destruyó. Era la mirada de satisfacción en los rostros de su familia, la forma en que asintieron como si finalmente hubiera recibido lo que me merecía. Rodrigo se alzaba sobre mí, respirando fuerte, sus manos aún levantadas. «No vuelvas a avergonzarme frente a mi familia nunca más», gruñó. El comedor estaba silencioso excepto por el sonido de mi respiración entrecortada y el tic-tac del reloj de pared en el rincón. 12 pares de ojos me miraban, algunos sorprendidos, otros satisfechos.
todos esperando a ver qué pasaría después. Ahí fue cuando Isabela se adelantó. «Papá». Su voz era tan calmada, tan controlada, que me envió escalofríos por la espina dorsal. Rodrigo se volvió hacia Isabela, su rabia aún ardiendo, listo a desatar su furia sobre cualquiera que se atreviera a desafiarlo. «¿Qué?», espetó. Isabela estaba junto a la ventana, su tablet apretada contra su pecho como un escudo. Sus ojos oscuros, mis ojos, estaban fijos en su padre con una intensidad que hizo que el aire en la habitación cambiara. «No deberías haber hecho eso», dijo, su voz firme y extrañamente calmada para una niña. La rabia de Rodrigo vaciló por solo un momento, confusión parpadeando a través de sus facciones. «¿De qué estás hablando?». Isabela inclinó su cabeza, estudiándolo con la evaluación fría de un depredador midiendo a su presa. «Porque ahora el abuelo lo va a ver». El cambio en la habitación fue inmediato y eléctrico. La postura confiada de Rodrigo se desplomó. Su familia intercambió miradas confusas, pero vi algo más arrastrándose en sus expresiones. Un destello de miedo que aún no podían nombrar. «¿De qué estás hablando?», exigió Rodrigo, pero su voz se quebró en la última palabra. Isabela levantó su tablet, la pantalla brillando en la luz tenue del comedor. «Te he estado grabando, papá. Todo, durante semanas». Esperanza jadeó. Andrés se atragantó con su vino. El tenedor de Patricia se estrelló contra su plato. Pero Isabela no había terminado. «Grabé cuando llamaste a mami estúpida. Grabé cuando la empujaste. Grabé cuando le tiraste el control remoto a la cabeza. Grabé cuando la hiciste llorar». Su voz nunca vaciló, nunca perdió esa calma aterradora. «Y se lo envié todo al abuelo esta mañana». El rostro de Rodrigo pasó por una serie de colores, rojo a blanco a gris, mientras las implicaciones lo golpearon. Mi padre no era solo el abuelo querido de Isabela, era el coronel Santiago Herrera, un oficial militar decorado con conexiones a través de la base, la comunidad y el sistema legal. «Pequeña». Rodrigo comenzó hacia Isabela, su mano levantada. «No lo haría», dijo Isabela, sin moverse ni un centímetro. «Porque el abuelo dijo que te dijera algo». Rodrigo se congeló a media zancada. «Me dijo que te dijera que revisó toda la evidencia. Me dijo que te dijera que los hombres de verdad no lastiman a mujeres y niños. Me dijo que te dijera que los matones que se esconden detrás de puertas cerradas son cobardes». La tablet sonó con un mensaje entrante. Isabela miró la pantalla y sonrió. Una sonrisa que era solo dientes y sin calidez. «Y me dijo que te dijera», continuó, su voz bajando a un susurro que de alguna manera llevaba más amenaza que cualquier grito, «que viene en camino». El efecto fue inmediato y devastador. La familia de Rodrigo comenzó a hablar todos a la vez, voces superponiéndose en pánico. «Rodrigo, ¿de qué está hablando? Dijiste que solo eran discusiones. Si hay videos, si el coronel los ve, no podemos estar asociados con...». Rodrigo levantó las manos, tratando de recuperar el control, pero el daño estaba hecho. La máscara se había deslizado y su familia lo estaba viendo claramente por primera vez. «No es lo que suena», dijo desesperadamente. «Isabela es solo una niña. No entiende». «Entiendo que golpeaste a mi mami», dijo Isabela, su voz cortando a través de sus excusas como un cuchillo. «Entiendo que la asustas. Entiendo que la haces sentir pequeña e inútil porque eso te hace sentir grande e importante». Hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación a la familia de Rodrigo con desdén demoledor. «Y entiendo que todos ustedes sabían, y no les importó porque era más fácil pretender que mami era el problema». El rostro de Esperanza se había puesto cenizo. «Isabela, seguramente no crees que apoyaríamos...». «La llamaste estúpida. La llamaste inútil. Dijiste que papá se rebajó de nivel. Dijiste que tenía suerte de que él la aguantara». La voz de Isabela era implacable, catalogando cada crueldad con memoria perfecta. «La hicieron más pequeña cada vez que vinieron aquí. La ayudaron a quebrarla». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Rodrigo estaba mirando a su hija como si la viera por primera vez, y lo que veía claramente lo aterrorizaba. Esta no era la niña callada y obediente que él pensaba que conocía. Esta era alguien que había estado observando, aprendiendo, planeando. «¿Cuánto tiempo?», susurró. «¿Cuánto tiempo has estado grabándome?». Isabela consultó su tablet con precisión clínica. 43 días, 17 horas y 36 minutos de grabación. Grabaciones de audio de otros 28 incidentes. Los números golpearon la habitación como golpes físicos. El hermano de Rodrigo, Andrés, estaba mirando abiertamente, su boca colgando abierta. Su esposa Mónica tenía lágrimas en los ojos. «Dios mío, Rodrigo», respiró Andrés. «¿Qué has hecho?». «No he hecho nada», explotó Rodrigo, su compostura finalmente destrozándose completamente. «Ella está mintiendo. Es una pequeña manipuladora». Isabela calmadamente volteó su tablet, mostrando la pantalla a la habitación. En ella, claro como el día, había un video de Rodrigo agarrándome por la garganta y estrellándome contra la pared de la cocina, mientras gritaba sobre la cena llegando 5 minutos tarde. «Esto fue el martes», dijo Isabela conversacionalmente. «¿Les gustaría ver el miércoles? O tal vez el jueves cuando le tiraste la taza de café a la cabeza a mami». Rodrigo se lanzó hacia la tablet, pero Isabela estaba lista. Se escabulló detrás de mi silla, su dedo flotando sobre la pantalla. «No lo haría», dijo calmadamente. «Todo esto está respaldado. Almacenamiento en la nube, el teléfono del abuelo, el correo de la señorita Fernández, la línea de denuncias de la policía». Rodrigo se congeló. «¿La policía?». El abuelo insistió, dijo Isabela como si fuera un hecho. Dijo que la documentación es importante para cuando las personas malas necesitan consecuencias. Ahí fue cuando lo escuchamos. El rugido de motores en la entrada, puertas de carros cerrándose, pasos pesados en el porche frontal. Isabela sonrió. «Ya llegó». La puerta frontal no se abrió simplemente. Eruptó hacia adentro como si hubiera sido volada por la fuerza de la furia justiciera misma. Mi padre llenó la entrada como un ángel vengador, su porte militar inconfundible incluso en ropa civil. Detrás de él estaban otros 2 hombres que reconocí de las funciones de la base. Ambos oficiales, ambos con expresiones que podrían haber derretido acero. El comedor se quedó silencioso, excepto por el sonido de la copa de vino de Esperanza, estrellándose contra el piso. El coronel Santiago Herrera examinó la habitación con la eficiencia fría de un hombre que había comandado tropas a través de zonas de guerra. Sus ojos tomaron todo. Mi mejilla roja, la postura culpable de Rodrigo, las caras consternadas de su familia, e Isabela parada protectoramente junto a mí, con su tablet aún apretada en sus manos. «Coronel Herrera», tartamudeó Rodrigo, su bravuconería evaporándose como humo. «Esto es inesperado. No estábamos...». «Siéntate», dijo mi padre en voz baja. El comando llevaba tal autoridad que Rodrigo realmente dio un paso hacia atrás, pero no se sentó. «Señor, creo que ha habido algún malentendido», dije. «Siéntate». Esta vez, las rodillas de Rodrigo se doblaron y se desplomó en su silla. Su familia permaneció congelada, con miedo de moverse o hablar. Mi padre entró a la habitación, sus acompañantes flanqueándolo como guardias de honor. «Isabela», dijo gentilmente, su voz transformándose completamente cuando se dirigió a su nieta. «¿Estás bien?». «Sí, abuelo», dijo, corriendo hacia él. Él la levantó en un brazo mientras mantenía su mirada letal fija en Rodrigo. «¿Y tu madre?». Los ojos de Isabela parpadearon hacia mi mejilla quemándose. «Está lastimada, abuelo. Otra vez». La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Mi padre dejó a Isabela con cuidado y se acercó a mí, sus ojos entrenados catalogando cada lesión visible con precisión clínica. Cuando gentilmente tocó mi mejilla, examinando la marca de mano que Rodrigo había dejado ahí, su mandíbula se apretó tan fuerte que escuché sus dientes rechinar.
¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. Papá, ¿cuánto tiempo, Beatriz? No podía mentirle, no con Isabela observando, no con la evidencia mostrada tan claramente en mi rostro. 3 años. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia de ejecución. Mi padre se volvió lentamente para enfrentar a Rodrigo, y nunca lo había visto más peligroso. No en fotos de combate, no en sus retratos militares más intimidantes. Nada se comparaba a la furia controlada irradiando de él ahora. 3 años, repitió, su voz conversacional. 3 años has estado poniendo tus manos sobre mi hija. Señor, no es lo que piensa, comenzó Rodrigo. 3 años has estado aterrorizando a mi nieta. Nunca toqué a Isabela. Nunca lo haría. ¿Crees que porque no la golpeaste, no la lastimaste? La voz de mi padre se alzó ligeramente, y Rodrigo realmente gimoteó. ¿Crees que un niño puede ver a su madre siendo abusada y no ser dañado? ¿Crees que lo que le has hecho a esta familia no es un crimen contra esa niñita? La madre de Rodrigo finalmente encontró su voz. Coronel Herrera, seguramente podemos discutir esto como adultos civilizados. La mirada de mi padre se dirigió hacia ella y inmediatamente se calló. Señora Morales, dijo cortésmente, su hijo ha estado abusando física y emocionalmente de mi hija, mientras usted se sentaba en esta misma habitación y la llamaba inútil. Toda su familia ha permitido y alentado su comportamiento. Usted es cómplice en cada moretón, cada lágrima, cada noche que mi nieta se fue a la cama con miedo. El rostro de Esperanza se desplomó. No sabíamos. Sabían, dijo Isabela en voz baja desde junto a mí. Solo que no les importó porque no les estaba pasando a ustedes. Uno de los acompañantes de mi padre, un hombre que reconocí como el mayor Rodríguez, se adelantó y puso una tablet en la mesa del comedor. Hemos revisado toda la evidencia, dijo formalmente. Documentación en video de violencia doméstica, grabaciones de audio de amenazas y abuso verbal, evidencia fotográfica de lesiones, registros médicos que muestran accidentes repetidos. El rostro de Rodrigo se había vuelto completamente blanco. Esos son registros médicos privados. No pueden... Su esposa firmó liberaciones para todo, continuó el mayor Rodríguez calmadamente, con fecha retroactiva de 3 años. Ella tiene el derecho de compartir su propia información médica, especialmente cuando documenta crímenes contra ella. ¿Crímenes? La voz de Rodrigo se quebró. Mi padre se acercó más a la silla de Rodrigo, su presencia abrumadora. Asalto y agresión. Violencia doméstica. Amenazas terroristas. Acoso. Intimidación de testigos. ¿Testigos? Rodrigo se veía confundido. Tu hija. Tu esposa. Cualquiera que vio los moretones y lesiones que causaste. La voz de mi padre era clínica ahora, metódica. La maestra de Isabela reportó sus preocupaciones a Servicios de Protección Infantil el mes pasado. Ya hay un expediente abierto. La habitación estaba girando. No tenía idea de que la maestra de Isabela había llegado tan lejos. No tenía idea de que había registros oficiales, quejas formales. La pregunta, continuó mi padre, es ¿qué pasa ahora? La familia de Rodrigo estaba intercambiando miradas de pánico, finalmente entendiendo la magnitud de la situación que habían ayudado a crear. ¿Qué quiere?, susurró Rodrigo, y la desesperación en su voz era casi patética. Mi padre sonrió, pero no había calidez en ello. Lo que quiero es llevarte afuera y mostrarte exactamente cómo se siente estar indefenso y asustado. Lo que quiero es hacerte entender el terror que has puesto a mi familia. Rodrigo se encogió más profundo en su silla. Pero lo que voy a hacer, continuó mi padre, es dejar que la ley se encargue de ti. Porque a diferencia de ti, yo creo en la justicia, no en la venganza. Asintió a su otro acompañante, quien ahora reconocí como la capitana Torres de la oficina legal de la base. Ella se adelantó con una carpeta en sus manos. Señor Morales, dijo formalmente, estoy aquí para servirle con una orden de restricción temporal.
Se le ordena no tener contacto con su esposa o hija. Se le ordena desalojar esta residencia inmediatamente. «Esta es mi casa», explotó Rodrigo, la desesperación haciéndolo estúpido. Realmente, la capitana Torres consultó sus papeles. La casa está a nombre de ambos, pero dadas las circunstancias y la evidencia de violencia doméstica, a su esposa se le ha otorgado ocupación temporal exclusiva. Rodrigo se volvió hacia su familia buscando apoyo, pero solo encontró rostros horrorizados volteados lejos de él. «Mamá», suplicó. «No puedes creer». «He visto los videos, Rodrigo», dijo Esperanza en voz baja, lágrimas corriendo por su rostro. «Todos los hemos visto. Tu abuelo estaría avergonzado». Andrés se levantó lentamente, su rostro gris. «Mónica y yo tenemos que irnos. No podemos estar asociados con esto». «¡Son mi familia!», gritó Rodrigo, su voz quebrándose. «No», dijo Patricia, levantándose también. «La familia no hace lo que has hecho. La familia se protege entre sí». Mientras los parientes de Rodrigo salían de la casa como dolientes dejando un funeral, mi padre volvió su atención hacia Isabela y hacia mí. «Empaquen una maleta», dijo gentilmente. «Las dos. Vienen a casa conmigo esta noche». «Pero esta es nuestra casa», protesté débilmente. «Esta era su prisión», dijo Isabela con claridad sorprendente. «La casa del abuelo es el hogar». Rodrigo aún estaba sentado en la mesa, mirando los restos de su vida. «Beatriz», dijo desesperadamente. «Por favor, puedo cambiar. Puedo buscar ayuda. No destruyas nuestra familia por...» «¿Por qué?». Encontré mi voz finalmente, las palabras saliendo más fuertes de lo que habían sido en años. ¿Por golpearme? ¿Por aterrorizar a nuestra hija? ¿Por 3 años de hacernos tener miedo de respirar mal? No era tan malo. «Papá», interrumpió Isabela, su voz triste ahora en lugar de enojada. «Tengo 43 días de grabaciones que dicen que era exactamente así de malo». Rodrigo miró a su hija. Realmente la miró. Y pareció finalmente entender lo que había perdido. No solo una esposa, no solo una casa, sino el respeto y amor de la única persona que debería haber mirado hacia él más que nadie. «Isabela, soy tu padre», dijo con voz quebrada. «No», dijo con finalidad devastadora. «Los padres protegen a sus familias. Los padres hacen que sus hijos se sientan seguros. Tú eres solo el hombre que solía vivir aquí». 6 meses después, Isabela y yo estábamos sentadas en nuestro nuevo apartamento, pequeño pero luminoso, con ventanas que dejaban entrar luz solar real y puertas que podíamos cerrar sin temor a quién podría entrar por ellas. La orden de restricción se había mantenido. Rodrigo había sido condenado por múltiples cargos y sentenciado a 2 años de prisión, seguidos por manejo obligatorio de la ira y visitas supervisadas con Isabela. Isabela aún no había pedido verlo. El divorcio había sido rápido y decisivo. La familia de Rodrigo, horrorizada por la naturaleza pública de sus crímenes y aterrorizada de su propia exposición legal, lo había presionado para que no contestara nada. Obtuve la casa, que inmediatamente vendí. Obtuve la mitad de todo, más pagos sustanciales de manutención. Más importante, recuperé mi vida. «Mami», dijo Isabela desde su lugar en el sofá donde estaba haciendo tareas. «La señorita Fernández quiere saber si hablarás a su clase sobre resistencia». Levanté la vista de mis libros de enfermería. Sí, finalmente estaba cursando ese título que Rodrigo me había convencido de que era demasiado estúpida para obtener. ¿Qué diría? Isabela consideró esto seriamente. Tal vez que ser fuerte no significa quedarse callada. Tal vez que proteger a alguien a veces significa ser lo suficientemente valiente para pedir ayuda. Mi hija de 9 años, que había orquestado la caída de un hombre adulto a través de pensamiento estratégico puro y determinación inquebrantable, me estaba dando consejos sobre valor. «¿Qué hay de ti?», pregunté. «¿Estás bien con todo lo que pasó?».
Isabela dejó su lápiz y me miró con esos ojos antiguos que habían visto demasiado, pero de alguna manera permanecían claros y esperanzados. Mami, ¿recuerdas lo que solías decir cuando tenía pesadillas? Asentí, recordando incontables noches cuando le susurraba esas palabras mientras ella temblaba en mis brazos después de escucharnos pelear. Me decías que las personas valientes no son las que no tienen miedo. Las personas valientes son las que tienen miedo, pero hacen lo correcto de todas formas. Fuiste valiente, dijo simplemente. Te quedaste para protegerme incluso cuando quedarte te lastimaba. Y yo fui valiente porque sabía que tenía que protegerte. Nos protegimos mutuamente. Las lágrimas borraron mi visión. Debería haber salido antes. Debería haber... Mami, interrumpió Isabela gentilmente. Saliste cuando estabas lista. Saliste cuando era seguro. Saliste cuando sabías que estaríamos bien. Tenía razón. Por supuesto, mi hija brillante y extraordinaria tenía razón. La verdad era que no había salido. Habíamos escapado. Y habíamos escapado porque una niña de 9 años había sido más valiente, más inteligente y más estratégica que cualquier adulto en la situación. Había visto lo que necesitaba pasar e hizo que pasara, metódicamente, cuidadosamente y con efectividad devastadora. ¿Lo extrañas?, pregunté en voz baja. ¿A tu padre? Isabela estuvo callada por un largo momento. Extraño la idea de tener un papá que me ame y me proteja, pero no lo extraño a él. No extraño tener miedo todo el tiempo. No extraño verte hacerte más pequeña y más triste cada día. Hizo una pausa, luego añadió. Pero me gusta quién eres ahora. Te estás haciendo más grande otra vez. Tenía razón sobre eso también. Me estaba haciendo más grande, más fuerte, más ruidosa. Reía más. Dormía mejor. Tenía opiniones otra vez. Sueños otra vez. Esperanzas para el futuro otra vez. Mami, la voz de Isabela era pequeña ahora, vulnerable de una manera que rara vez se permitía ser. ¿Crees que otros niños tienen que hacer lo que yo hice? ¿Grabar a sus padres y hacer planes y todo eso? La pregunta me rompió el corazón. Espero que no, bebé. Realmente espero que no. Pero sí lo hacen, dijo, su voz haciéndose más fuerte. Quiero que sepan que pueden, que no están acusando o siendo malos, que a veces los niños tienen que salvar a sus familias porque los adultos no pueden. Dejé a un lado mis libros de texto y la atraje a mis brazos. Esta niña que nos había salvado a ambas. ¿Sabes qué, Isabela? ¿Qué? Creo que podrías ser la persona más valiente que he conocido. Se acurrucó contra mí, y por un momento era solo mi niñita otra vez, no la mente maestra estratégica que había derribado a su abusador con precisión militar. Lo aprendí del abuelo, dijo. Y de ti. Solo se te olvidó por un tiempo. Afuera de las ventanas de nuestro apartamento, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en naranjas y rosas brillantes. Mañana tenía clases, e Isabela tenía escuela. Y ambas teníamos citas de terapia donde continuábamos procesando todo lo que había pasado. Pero esta noche estábamos seguras. Éramos libres. Estábamos en casa. Y Rodrigo estaba exactamente donde pertenecía, pagando las consecuencias de sus decisiones, despojado de su poder, su familia y sus víctimas. 2 años después, la perspectiva de Isabela. Ahora tengo 12 años. Todavía tengo todos los videos. Mami piensa que los borré después del juicio, pero no lo hice. Están almacenados en 3 lugares diferentes ahora, encriptados y protegidos con contraseña. La señorita Fernández, que ahora es la directora Fernández, me enseñó sobre seguridad digital y preservación de evidencia. Dice que tengo buenos instintos para la justicia. Mami se graduó de la escuela de enfermería el año pasado. Trabaja en la sala de emergencias ahora, ayudando a otras personas que llegan con accidentes y caídas. Es buena viendo las señales, buena haciendo las preguntas correctas, buena ayudando a la gente a encontrar su valor. Les cuenta sobre una niñita que salvó a su familia con una tablet y mucha paciencia. El abuelo dice que tengo madera de buena soldado.
Me está enseñando sobre liderazgo y estrategia, y defenderse por personas que no pueden defenderse por sí mismas. Rodrigo. Ya no lo llamo papá, y él sabe que es mejor no pedirme que lo haga. Sale de prisión el próximo año. Me escribe cartas a veces pidiendo perdón, pidiendo una oportunidad de ser padre otra vez. No le respondo. Mami dice que podría cambiar de opinión cuando sea mayor, cuando tenga más perspectiva. Tal vez tiene razón, pero ahora mismo recuerdo todo. Recuerdo tener 9 años y ver a mi madre encogerse un poco más cada día. Recuerdo tomar la decisión de salvarnos a ambas. Y recuerdo que los matones solo entienden consecuencias. Tuvo 3 años para aprender cómo se sienten las consecuencias. Si eso es suficiente tiempo para que se convierta en mejor persona, bueno, eso depende de él. Pero nunca tendrá la oportunidad de lastimarnos otra vez. Me aseguré de eso. A veces en la escuela, los niños me preguntan sobre lo que pasó. La historia salió en las noticias locales por un tiempo. Niña de 9 años documenta abuso del padre. Lleva a condena. La mayoría de los niños piensan que es genial que ayudé a atrapar a un tipo malo. Algunos niños me preguntan si me siento mal por meter a mi papá en problemas. Les digo que no lo metí en problemas. Él se metió en problemas al tomar malas decisiones. Yo solo me aseguré de que esas decisiones tuvieran consecuencias. La directora Fernández dice que esa es una manera muy madura de pensarlo. Mami dice que esa es una manera muy mía de pensarlo. El abuelo dice que esa es una manera muy herrera de pensarlo. Los Herrera protegen a los suyos y no retroceden ante los matones. Creo que todos tienen razón. La semana pasada, una niña en mi clase me dijo que su padrastro golpea a su mamá. Me preguntó qué debería hacer. Le di mi tablet vieja, la que tiene la buena cámara, y le enseñé cómo usar la aplicación de grabación. Solo recuerda, le dije. No estás acusando, estás reuniendo evidencia. Y la evidencia es poder. Asintió muy seriamente, de la manera que probablemente me veía cuando tenía 9 años y estaba haciendo mis propios planes. ¿Me ayudarás?, preguntó. Sí, dije sin dudar. Pero tienes que ser muy cuidadosa, porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que hace nuestra familia. Nos protegemos mutuamente y protegemos a las personas que necesitan protección. Y los matones aprenden que la familia Herrera no olvida. Y no perdonamos a las personas que lastiman a quienes amamos. Solo nos aseguramos de que enfrenten consecuencias. 3 años después del juicio, Isabela, ahora de 12 años, se había convertido en una defensora silenciosa pero poderosa en su escuela. Había ayudado a otros 4 niños a documentar situaciones de abuso en sus hogares, siempre con la misma metodología cuidadosa que había usado para salvar a su propia familia. La directora Fernández había implementado un programa especial de seguridad familiar en la escuela, donde los niños aprendían sobre relaciones saludables y cómo buscar ayuda cuando las cosas no estaban bien en casa. Isabela era una consultora no oficial del programa, compartiendo su experiencia de manera que otros niños pudieran entender que tenían poder, incluso cuando se sentían pequeños e indefensos. Beatriz había terminado su carrera de enfermería con honores y trabajaba en el Hospital Universitario de Caracas. Su especialidad era ayudar a víctimas de violencia doméstica que llegaban a emergencias. Había desarrollado protocolos especiales para identificar y ayudar a estas pacientes, siempre recordando lo que se sentía estar en su lugar. El coronel Santiago Herrera se había retirado del ejército, pero continuaba siendo un pilar de fuerza para su familia expandida. Había ayudado a establecer un refugio para mujeres maltratadas en Valencia, donde entrenaba a voluntarios sobre cómo manejar situaciones de crisis doméstica. Rodrigo salió de prisión después de 2 años, un hombre quebrado y humillado. Sus intentos de contactar a Isabela fueron ignorados consistentemente. La familia que una vez lo adoró lo había cortado completamente de sus vidas. Vivía solo en un pequeño apartamento en los suburbios de Caracas, trabajando en empleos menores y asistiendo obligatoriamente a terapia de manejo de la ira. Había perdido todo: su familia, su reputación, su poder sobre otros.
Las consecuencias de sus acciones lo seguirían por el resto de su vida. Mientras tanto, Isabela siguió creciendo, siguió aprendiendo, siguió protegiendo, porque había entendido desde muy joven una verdad fundamental, que la justicia a veces llega de los lugares más inesperados, y que incluso los más pequeños pueden cambiar el mundo cuando tienen el valor de actuar. En su habitación, en una caja fuerte pequeña que el abuelo le había regalado, guardaba copias de todos los videos originales. No por venganza, sino como recordatorio. Un recordatorio de que había salvado a su familia. Un recordatorio de que los matones pueden ser derrotados. Un recordatorio de que la verdad, documentada y preservada, es la herramienta más poderosa que existe. Y cada vez que ayudaba a otro niño, cada vez que veía a su madre sonreír libremente, cada vez que su abuelo la abrazaba y le decía lo orgulloso que estaba de ella, Isabela sabía que había tomado la decisión correcta. Había elegido proteger a quienes amaba. Había elegido la justicia sobre el silencio. Había elegido ser valiente cuando el mundo le pedía que fuera pequeña, y al hacerlo, había cambiado todo. 8 meses después del arresto, el Palacio de Justicia de Valencia estaba abarrotado ese martes por la mañana. Los pasillos resonaban con el murmullo de abogados, familiares y periodistas que habían seguido el caso desde que se hizo público. La historia de una niña de 9 años que había documentado sistemáticamente el abuso de su padre había captado la atención nacional, convirtiéndose en símbolo de valentía infantil y justicia tardía. Yo estaba sentada en la primera fila, con Isabela a mi lado y mi padre al otro. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el folder que contenía copias de todos los videos, todas las grabaciones de audio, todos los registros médicos que habían construido el caso contra Rodrigo. Isabela, ahora de 10 años, estaba sorprendentemente calmada. Vestía un vestido azul marino que habíamos comprado especialmente para esta ocasión, y su cabello estaba peinado hacia atrás en una coleta prolija. Pero en sus ojos oscuros vi la misma determinación que había mostrado esa noche de Navidad, cuando cambió nuestras vidas para siempre. ¿Estás nerviosa, mi amor?, le pregunté en un susurro. No, respondió con esa certeza que la caracterizaba. Estoy lista. Rodrigo entró escoltado por 2 oficiales de la corte. El hombre que una vez había llenado nuestro hogar de terror, ahora se veía diminuto en su uniforme carcelario naranja. Había perdido peso. Su cabello se veía gris y desaliñado, y cuando sus ojos se encontraron brevemente con los míos, vi algo que nunca había visto antes. Miedo genuino. Su abogado, un hombre mayor de traje mal ajustado, se sentó junto a él y comenzó a revisar documentos frenéticamente. La familia de Rodrigo había contratado inicialmente a uno de los mejores abogados de Caracas, pero cuando la evidencia se hizo pública, se retiraron del caso. Nadie quería asociarse con la defensa de un hombre que había sido expuesto tan completamente. La fiscal del Estado, doctora Carmen Delgado, era una mujer impresionante de unos 40 años que se había especializado en casos de violencia doméstica. Había revisado personalmente toda la evidencia que Isabela había recopilado y me había asegurado que tenían un caso sólido. «Todas en pie», anunció el alguacil, el honorable juez Rafael Mendoza presidiendo. El juez Mendoza era conocido por su no tolerancia hacia los abusadores domésticos. Había perdido a su propia hermana en manos de su esposo violento años atrás, y desde entonces se había convertido en un defensor feroz de las víctimas. «Buenos días», dijo el juez, acomodándose en su asiento. «Estamos aquí para el caso del Estado de Carabobo versus Rodrigo Antonio Morales Castillo, acusado de múltiples cargos de violencia doméstica, agresión y abuso infantil por exposición». La fiscal Delgado se levantó para su declaración de apertura. «Su señoría, miembros del jurado, durante los próximos días van a escuchar y ver evidencia que los perturbará. Van a ver a un hombre que sistemáticamente aterrorizó, abusó y humilló a su esposa durante 3 años. Van a ver cómo este mismo hombre expuso a su hija menor a violencia doméstica continua, causándole trauma psicológico duradero. Caminó hacia la mesa donde estaba la evidencia, pero también van a ver algo extraordinario.
Van a ver cómo una niña de 9 años, viendo a su madre sufrir, tomó la decisión valiente de documentar estos abusos. Con paciencia, inteligencia y determinación que rivaliza con cualquier detective profesional, esta niña recopiló 43 días de evidencia en video, grabaciones de audio y fotografías que pintan un cuadro irrefutable del infierno que el acusado creó en su propio hogar. Señaló hacia donde estábamos sentados. Beatriz Herrera y su hija Isabela están aquí hoy, ya no como víctimas, sino como supervivientes. Y la evidencia que van a ver, evidencia recopilada por una niña que se negó a permanecer silenciosa mientras su familia era destruida, los convencerá más allá de toda duda razonable de que Rodrigo Morales es culpable de todos los cargos. El abogado defensor, Dr. Luis Paredes, se veía incómodo mientras se levantaba para su declaración. Señorías del jurado, comenzó con voz vacilante. Mi cliente no es perfecto. Ningún matrimonio es perfecto. Pero lo que van a ver en los próximos días ha sido tomado fuera de contexto por una niña que no entiende completamente las complejidades de las relaciones adultas. Escuché a Isabela hacer un sonido de disgusto muy bajo. Mi padre le puso la mano en el hombro. Van a ver que mi cliente es un hombre trabajador, un proveedor dedicado que sí, a veces perdía la paciencia, pero nunca con intención maliciosa. La fiscalía quiere pintar momentos aislados de frustración como un patrón de abuso sistemático. Pero incluso mientras hablaba, el doctor Paredes sonaba poco convincente. ¿Cómo podías argumentar contra 43 días de evidencia en video? La fiscal llamó a su primer testigo, la doctora Ana Rodríguez, la psicóloga que había evaluado a Isabela después del arresto. Doctora Rodríguez, preguntó la fiscal. Después de su evaluación de la menor, ¿cuáles fueron sus conclusiones? La menor muestra signos claros de trauma por exposición a violencia doméstica, respondió la psicóloga. Pero también muestra una resiliencia extraordinaria y una comprensión madura de la dinámica del abuso que rara vez veo en pacientes de su edad. ¿Puede explicar eso? La menor desarrolló lo que llamamos hipervigilancia adaptativa. Aprendió a leer las señales de peligro en su ambiente doméstico con precisión casi científica. Sabía exactamente cuándo su padre estaba a punto de volverse violento, qué lo provocaba y cómo protegerse a sí misma y a su madre. La doctora consultó sus notas. Más notable aún, desarrolló un plan de acción sistemático y lo ejecutó con una paciencia y determinación que habla de una fortaleza psicológica excepcional. En mis 30 años de práctica, nunca había visto a una menor tomar control de una situación de abuso de manera tan efectiva. En su opinión profesional, ¿las acciones de la menor fueron apropiadas? Más que apropiadas, respondió firmemente la doctora. Fueron heroicas. Esta niña salvó a su familia. El segundo testigo fue mi padre, Coronel Santiago Herrera. Coronel Herrera, dijo la fiscal. ¿Puede decirnos cuándo se enteró por primera vez de la situación de su hija? Mi padre se enderezó en su asiento, su postura militar evidente incluso en el banquillo de los testigos. Mi nieta me contactó aproximadamente un mes antes del incidente del 25 de diciembre. Inicialmente hizo preguntas hipotéticas sobre cómo manejaría una situación donde alguien estuviera lastimando a su madre. ¿Cómo respondió? Le dije que cualquiera que lastimara a mi hija tendría que responder ante mí. Le dije que la familia real se protege entre sí. ¿Cuándo se dio cuenta de que no era hipotético? Los ojos de mi padre se endurecieron. Cuando recibí un mensaje de texto de mi nieta el día de Navidad, diciendo que necesitaba ayuda. Inmediatamente después, recibí acceso a una carpeta en la nube que contenía horas de videos y grabaciones de audio, documentando 3 años de abuso sistemático. Su voz se elevó ligeramente. En mis 40 años de servicio militar, he visto muchas cosas terribles. Pero ver a mi hija ser aterrorizada en su propio hogar mientras mi nieta documentaba silenciosamente cada horror para eventualmente salvarlas a ambas. Eso me cambió para siempre. ¿Cuál fue su respuesta inmediata? Me dirigí inmediatamente a la residencia con 2 oficiales de la base como testigos. Llegamos justo cuando el acusado había golpeado a mi hija en presencia de su familia extendida y su propia hija. ¿Qué observó cuando llegó?
Vi a un cobarde que había sido expuesto frente a las personas cuya aprobación más valoraba. Su familia ya se estaba distanciando de él. Su esposa tenía una marca de mano clara en su rostro, y mi nieta de 9 años estaba parada ahí, todavía sosteniendo la tablet que había usado para documentar años de terror, lista a enfrentar las consecuencias de haber hecho lo correcto. Mi padre miró directamente a Rodrigo, y vi a un hombre que acababa de darse cuenta de que todas sus víctimas tenían un protector que no iba a permitir que continuara el abuso. Cuando fue el turno del abogado defensor de interrogar a mi padre, el doctor Paredes se veía visiblemente nervioso. Coronel Herrera, ¿no es cierto que usted ya tenía una opinión negativa de mi cliente antes de ver cualquier evidencia? Tengo una opinión negativa de cualquier hombre que lastima a mujeres y niños, respondió mi padre secamente. Esa opinión se basa en evidencia, no en prejuicio. Pero usted llegó a la residencia con oficiales armados, ¿no es cierto? ¿No podría eso ser visto como intimidación? Mi padre sonrió fríamente. Consejero, llegué como un padre protegiendo a su familia. Los oficiales estaban ahí para asegurar que todo se manejara legalmente. Si hubiera querido intimidar a su cliente, no habría necesitado testigos oficiales. El doctor Paredes se sentó rápidamente, claramente dándose cuenta de que había empeorado su caso. El tercer día del juicio era el momento que todos habían estado esperando y temiendo. El testimonio de Isabela. El juez había tomado precauciones especiales para el testimonio de la menor. La sala fue parcialmente cerrada, solo permitiendo familiares inmediatos y miembros de la prensa. Habían instalado un sistema de video cerrado para que Isabela no tuviera que mirar directamente a Rodrigo mientras testificaba, pero Isabela rechazó el sistema de video. «Quiero que me vea», le dijo al juez. «Quiero que sepa que ya no le tengo miedo». El juez Mendoza estudió a la niña por un momento, luego asintió. «Muy bien, señorita Herrera. Procederemos según sus deseos». Isabela caminó al banquillo de los testigos con una dignidad que me rompió el corazón. Se veía tan pequeña ahí, pero cuando juró decir la verdad, su voz era firme y clara. «Isabela», comenzó gentilmente la fiscal, «¿puedes decirnos por qué decidiste empezar a grabar a tu padre?» «Porque mi mami estaba triste todo el tiempo, y yo sabía que él la estaba lastimando», respondió Isabela simplemente. Ella trataba de esconderlo, pero yo podía ver los moretones. La escuchaba llorar en las noches. La veía encogerse cada vez que él entraba a una habitación. «¿Por qué no le dijiste a un adulto inmediatamente?» «Porque sabía que nadie me creería sin pruebas», dijo Isabela con una sabiduría que era desgarradora. «Y sabía que si él se enteraba antes de que tuviéramos ayuda, lastimaría a mami aún peor». «¿Cómo supiste qué hacer?» «Mi maestra nos había mostrado un video sobre familias donde la gente se lastima. Dijo que la documentación era importante, y el abuelo siempre dice que los soldados necesitan inteligencia antes de planear una misión». La fiscal mostró la tablet de Isabela, ahora marcada como evidencia. «¿Puedes decirnos cómo organizaste tu documentación?» Llevaba un registro de fechas y horas. Grababa cuando él gritaba, cuando la empujaba, cuando la hacía llorar. La voz de Isabela nunca vaciló. Guardaba todo en 3 lugares diferentes para que no se perdiera, y esperé hasta tener suficiente evidencia para que los adultos tuvieran que ayudar. ¿Alguna vez tuviste miedo de que te descubriera? Sí, admitió Isabela, pero tenía más miedo de que matara a mi mami si yo no hacía nada. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Varios miembros del jurado se secaron los ojos. Isabela, continuó la fiscal, el día de Navidad, cuando tu padre golpeó a tu madre frente a toda la familia. ¿Por qué elegiste ese momento para actuar? Isabela miró directamente a Rodrigo por primera vez. Porque vi que ya no le importaba esconderse. Si estaba dispuesto a lastimar a mami frente a toda su familia, iba a empeorar. Ya no era seguro esperar. Giró hacia el jurado. Envié todo al abuelo esa mañana porque sabía que era el único adulto lo suficientemente fuerte para detenerlo. Y sabía que si no actuaba ese día, tal vez nunca tendría otra oportunidad. El abogado defensor declinó hacer preguntas cruzadas a Isabela.
Incluso él parecía entender que interrogar agresivamente a una niña que había salvado a su familia sería contraproducente. El cuarto día del juicio fue dedicado a mostrar la evidencia en video. La fiscal había editado cuidadosamente las secuencias más impactantes, pero incluso así, varias personas en la sala tuvieron que salir cuando vieron a Rodrigo arrastrarme por el cabello mientras gritaba obscenidades. Los videos hablaban por sí mismos. No había manera de malinterpretar lo que mostraban. Rodrigo, el hombre que había pretendido ser un esposo y padre modelo, fue expuesto como el monstruo que realmente era. Cuando la fiscal reprodujo el video del incidente de Navidad, el audio claro captando el sonido de la bofetada y las palabras crueles que siguieron, vi a Rodrigo hundirse en su asiento. Su familia, que había asistido los primeros 2 días, había dejado de venir completamente. En el quinto día, la defensa presentó su caso. Fue patéticamente débil. Llamaron a un psicólogo que testificó sobre el estrés laboral de Rodrigo, pero bajo interrogatorio cruzado, admitió que el estrés no justificaba la violencia doméstica. Llamaron a 2 compañeros de trabajo que dijeron que Rodrigo parecía ser un hombre normal, pero ninguno había estado nunca en nuestro hogar. Su testimonio fue irrelevante comparado con horas de evidencia en video. Finalmente, Rodrigo tomó el estrado en su propia defensa. «Amo a mi familia», dijo con voz quebrada. «Sí, perdí los estribos a veces». «Sí», dije, «y hice cosas de las que me arrepiento, pero nunca quise lastimar a nadie. Estaba bajo mucha presión en el trabajo, problemas financieros». La fiscal lo destrozó en el interrogatorio cruzado. «Señor Morales, ¿está diciendo que el estrés financiero justifica estrangular a su esposa?» «No, pero...» ¿Está diciendo que la presión del trabajo justifica arrojar objetos a la cabeza de su esposa?» «No estoy diciendo eso». ¿Está diciendo que cualquiera de estas presiones justifica aterrorizar a su hija durante 3 años? «Mi hija nunca...» «Su hija, señor Morales, era tan aterrorizada por su comportamiento que desarrolló un plan elaborado para salvar a su familia de usted. ¿Le parece eso normal?» Rodrigo no tuvo respuesta. Los argumentos finales fueron devastadores. La fiscal pintó un cuadro de un hombre que había sistemáticamente destruido a su familia a través del miedo y la violencia, solo para ser derrotado por el valor de una niña de 9 años. El abogado defensor hizo un último intento desesperado, pidiendo clemencia y hablando sobre segundas oportunidades, pero incluso él sonaba como si no creyera sus propias palabras. El jurado se retiró a deliberar a las 3:30 p.m. Regresaron a las 5:45 p.m. «¿Ha llegado el jurado a un veredicto?», preguntó el juez. «Sí, su señoría», respondió el capataz. «¿Cómo encuentra el jurado al acusado Rodrigo Antonio Morales Castillo en el cargo de violencia doméstica agravada?» «Culpable». «¿En el cargo de agresión y lesiones?» «Culpable». «¿En el cargo de abuso infantil por exposición?» «Culpable». «¿En el cargo de amenazas terroristas?» «Culpable». Con cada culpable sentí un peso salir de mis hombros. Isabela apretó mi mano. Mi padre puso su brazo alrededor de ambas. Justicia. Finalmente, después de 3 años de terror, había justicia. El juez programó la sentencia para la semana siguiente, pero ya sabíamos que Rodrigo enfrentaba años de prisión. Su reino de terror había terminado oficialmente. Mientras salíamos del juzgado esa tarde, rodeados por reporteros y cámaras, Isabela se veía tranquila y satisfecha. «¿Cómo te sientes, mi amor?», le pregunté. «Aliviada», dijo simplemente. «Ahora todo el mundo sabe la verdad». Y esa, después de todo, había sido siempre el punto. La verdad, documentada cuidadosamente por una niña que se negó a permanecer silenciosa mientras su familia era destruida. La verdad había prevalecido. Y nosotras éramos libres. 6 meses después de la sentencia, el aroma del café venezolano llenaba nuestra nueva cocina mientras preparaba el desayuno. Era sábado por la mañana, y por primera vez en años, podía moverme por mi propia casa sin tensión en los hombros, sin escuchar cada sonido temiendo que anunciara una explosión de rabia.
Isabela estaba en la mesa haciendo un rompecabezas de 1000 piezas que mi padre le había regalado, sus cejas fruncidas en concentración. El sol matutino entraba por las ventanas amplias de nuestro nuevo apartamento en una zona segura de Valencia, pintando todo de dorado. «Mami», dijo sin levantar la vista de las piezas. «La señora Martínez de al lado me preguntó ayer si éramos las que salieron en las noticias». Me tensé momentáneamente. Aunque habían pasado meses desde el juicio, nuestra historia seguía siendo conocida en la región. El caso había establecido precedentes legales importantes para la admisión de evidencia recopilada por menores en casos de violencia doméstica. «¿Qué le dijiste?» Le dije que sí, pero que ahora estamos bien. Que a veces las cosas malas pasan para que puedan suceder cosas buenas después. Su sabiduría continuaba asombrándome. A los 10 años, Isabela había desarrollado una filosofía de vida que muchos adultos nunca alcanzan. Mi teléfono sonó. Era la doctora Delgado, la fiscal que había manejado nuestro caso. «Buenos días, Beatriz. Espero no molestar en fin de semana». «Para nada, doctora. ¿Cómo está?» «Bien, gracias. Te llamo porque hemos recibido una solicitud interesante. La Universidad Central de Venezuela quiere saber si estarías dispuesta a participar en un simposio sobre violencia doméstica el próximo mes. Están particularmente interesados en que Isabela comparta su experiencia con trabajadores sociales y funcionarios judiciales». Miré a mi hija, que había dejado de armar el rompecabezas y me observaba con curiosidad. «¿Qué tipo de participación?» «Nada abrumador. Una mesa redonda donde puedas hablar sobre las señales que las víctimas desearían que otros reconocieran y donde Isabela pueda explicar cómo los niños pueden buscar ayuda de manera segura. La idea es entrenar a profesionales para ser más efectivos, ayudando a familias en situaciones similares. Doctora, tendría que hablar con Isabela primero». «Quiero hacerlo», interrumpió Isabela desde la mesa. «¿Estás segura, mi amor?» Sería hablar frente a muchos adultos sobre cosas difíciles. Isabela dejó la pieza del rompecabezas y se volvió hacia mí completamente. «Mami, si nosotras no hablamos, otros niños no van a saber que pueden pedir ayuda. Van a pensar que tienen que quedarse callados como yo pensé al principio. Tenía razón, como siempre». «Está bien, doctora. Acepto». Después de colgar, Isabela vino a sentarse conmigo en el sofá. «¿Puedo preguntarte algo, mami?» «Lo que sea. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte casado con él?» La pregunta me golpeó inesperadamente. Era algo en lo que había pensado mucho durante la terapia, pero nunca había hablado con Isabela al respecto. «Es complicado, mi amor. Me arrepiento de haber permitido que continuara por tanto tiempo. Me arrepiento de que tú tuvieras que ver esas cosas. Pero me detuve, buscando las palabras correctas. Si no me hubiera casado con él, no te tendría a ti, y tú eres lo mejor que ha pasado en mi vida. Así que no puedo arrepentirme completamente». Isabela me abrazó fuerte. «Yo tampoco me arrepiento de existir, pero me alegra que ahora seamos libres». «¿Libres cómo?» «Libres para ser nosotras mismas. Libres para reírnos fuerte. Libres para tener opiniones. Libres para cometer errores sin que alguien nos grite». Tenía una lista tan específica que me preguntaba cuánto tiempo había estado catalogando mentalmente todas las libertades que no teníamos antes. «¿Qué más?» «Libres para invitar amigos. Libres para decorar la casa como queramos. Libres para poner música alta. Libres para usar la ropa que nos gusta sin que alguien critique cómo nos vemos». Cada ítem en su lista era un recordatorio de cómo habíamos estado viviendo en una prisión sin barras, donde cada aspecto de nuestras vidas había estado controlado por el miedo. «¿Y sabes qué más?», añadió Isabela con una sonrisa. «Libres para ser orgullosas de nosotras mismas». 2 semanas después. El simposio. El auditorio de la Universidad Central estaba lleno de trabajadores sociales, psicólogos, abogados, jueces y oficiales de policía. Mientras esperaba mi turno para hablar, observé a los asistentes tomando notas meticulosamente, claramente comprometidos con aprender cómo mejorar sus respuestas a la violencia doméstica.
Isabela estaba sentada en la primera fila con mi padre, quien había insistido en acompañarnos. Llevaba un vestido verde que ella misma había elegido y que antes Rodrigo habría criticado por ser demasiado llamativo. Ahora, ver a mi hija expresar su personalidad a través de sus elecciones me llenaba de alegría. Nuestra próxima presentadora, anunció la moderadora, es Beatriz Herrera, enfermera registrada y superviviente de violencia doméstica, acompañada por su hija Isabela, cuyas acciones heroicas han cambiado cómo vemos el papel de los niños en la documentación del abuso familiar. Me levanté con las piernas temblando ligeramente. Hablar en público nunca había sido fácil para mí, especialmente después de años de ser silenciada y minimizada. Buenos días, comencé, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Hace 2 años, si alguien me hubiera dicho que estaría parada aquí hablando sobre mi experiencia, no lo habría creído. No porque no hubiera estado experimentando abuso, sino porque había sido condicionada a creer que nadie me creería, que nadie me ayudaría, y que era más seguro permanecer silenciosa. Miré al público, viendo rostros atentos y comprensivos. La violencia doméstica no siempre comienza con golpes. Comienza con aislamiento. Comienza con críticas constantes que erosionan tu autoestima. Comienza con control financiero, control social, control sobre las decisiones más pequeñas de tu vida diaria. Respiré profundo antes de continuar. Para cuando llegan los golpes, ya estás tan quebrada psicológicamente que crees que te los mereces. Ya estás tan aislada que no sabes a quién recurrir. Ya estás tan controlada financieramente que no ves forma de escapar. Una mano se levantó en el público. ¿Cuáles fueron las señales más tempranas que deseara haber reconocido? El aislamiento de mi familia fue lo primero. Mi esposo siempre tenía una razón por la cual no podíamos visitar a mi padre. ¿Por qué mis amigas no eran buenas influencias? ¿Por qué necesitaba depender solo de él? También controlaba información. Me convencía de que era demasiado estúpida para entender las finanzas familiares, demasiado emocional para tomar decisiones importantes. Otra mano. ¿Qué habrían podido hacer los profesionales en su vida para ayudarla antes? Los doctores en emergencias podrían haber hecho preguntas más directas. En lugar de aceptar mi explicación de que me caí por las escaleras, podrían haber preguntado específicamente sobre violencia doméstica en privado. Los maestros de mi hija podrían haber... Aunque debo decir que la maestra de Isabela, ahora directora Fernández, fue excepcional en reconocer las señales. Me volví hacia Isabela. Pero creo que mi hija puede explicar mejor cómo los profesionales pueden empoderar a los niños en estas situaciones. Isabela se levantó y caminó al podio. Necesité ajustar el micrófono hacia abajo para que pudiera alcanzarlo. «Hola», dijo con una confianza que me asombró. «Tengo 10 años, pero cuando tenía 9, decidí que tenía que salvar a mi familia». El auditorio estaba completamente silencioso. La primera cosa importante es que los niños sí sabemos lo que está pasando. Tal vez no entendemos todas las palabras que usan los adultos, pero sabemos cuando mamá está triste, cuando tiene miedo, cuando tiene moretones que trata de esconder. Isabela había preparado notas, pero hablaba con una naturalidad que claramente venía del corazón. La segunda cosa importante es que los niños necesitamos saber que está bien pedir ayuda. Mi maestra nos enseñó sobre familias saludables versus no saludables. Nos dijo que documentar cosas importantes es algo que hacen los adultos responsables. Eso me dio permiso para actuar. Una trabajadora social levantó la mano. Isabela, ¿qué le dirías a otros niños que están en situaciones similares? Les diría que no están solos y que no es su culpa. Les diría que son más inteligentes y más fuertes de lo que creen. Y les diría que si los adultos en su vida no los protegen, pueden encontrar adultos que sí lo harán. Su respuesta generó murmullos aprobatorios en el público. ¿Cómo supiste que tu abuelo te ayudaría? Porque el abuelo siempre me dijo que la familia se protege entre sí, y porque sé cómo es un hombre bueno comparado con uno malo. Mi abuelo nunca le grita a la abuela, nunca la hace llorar, nunca la asusta. Los hombres buenos existen, y ellos ayudan cuando alguien está en problemas. Un juez en la tercera fila preguntó,
¿Qué cambios te gustaría ver en el sistema para ayudar a otros niños? Isabela pensó por un momento. Me gustaría que todos los niños aprendieran en la escuela sobre relaciones saludables. Me gustaría que supieran cómo documentar cosas importantes de manera segura. Y me gustaría que hubiera una manera fácil para que los niños contacten a adultos de confianza cuando sus padres no los protegen. Se dirigió directamente al juez. También me gustaría que los adultos creyeran a los niños más rápido. Nosotros vemos muchas cosas que los adultos pretenden que no vemos. Después de nuestras presentaciones, fuimos rodeadas por profesionales que querían más información, que querían saber cómo implementar algunos de los protocolos que habíamos sugerido en sus propias prácticas. Una psicóloga infantil se acercó específicamente a Isabela. Tu presentación fue extraordinaria. ¿Has considerado alguna vez una carrera ayudando a otros niños? Sí, respondió Isabela sin dudar. Quiero ser abogada especializada en derechos de los niños, o tal vez jueza, para asegurarme de que otros niños tengan a alguien que los escuche cuando necesitan ayuda. Mientras conducíamos de regreso a casa, Isabela estaba inusualmente callada. ¿En qué piensas, mi amor? Estaba pensando en todas esas personas que quieren ayudar. Antes pensaba que solo estábamos nosotras contra él, pero hay muchos adultos buenos que quieren proteger a las familias. ¿Eso te hace sentir mejor? Sí. Me hace sentir como si hubiera esperanza para otros niños también. Esa noche, mientras Isabela se cepillaba los dientes antes de dormir, encontré una nota que había dejado en mi almohada. Mami, hoy vi lo fuerte que eres cuando hablas sobre cosas importantes. Estoy orgullosa de ti, y estoy orgullosa de que seamos un equipo. Te amo, Isabela. Me senté en mi cama sosteniendo esa nota, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud que casi me abruma. Mi hija había pasado de ser la niña que documentaba secretamente nuestro abuso a ser una defensora pública articulada que inspiraba a profesionales adultos. Pero más que eso, había recuperado algo que Rodrigo había tratado de quitarnos: nuestra voz. Ambas habíamos encontrado maneras de usar nuestras experiencias para ayudar a otros, para crear cambio positivo en el mundo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, sabiendo que tanto Isabela como yo habíamos transformado nuestro dolor en propósito, nuestro trauma en triunfo. Éramos supervivientes, éramos luchadoras, y éramos libres. Un año después, el primer aniversario del juicio, llegó un martes lluvioso. Isabela ahora tenía 11 años, y estaba en 6º grado, donde se había convertido en presidenta del consejo estudiantil, con una plataforma enfocada en la seguridad escolar y el apoyo a compañeros que enfrentaban problemas en casa. Yo había completado mi primer año como enfermera en el hospital universitario y había sido seleccionada para liderar un nuevo programa de detección de violencia doméstica en el departamento de emergencias. Mi padre había transformado su trabajo de retiro en tiempo completo como consejero para familias militares, enfrentando crisis domésticas, usando su experiencia y autoridad para intervenir antes de que las situaciones escalaran. Esa mañana recibí una llamada inesperada. ¿Beatriz Herrera? Sí. Habla la directora López del Instituto Nacional de la Mujer. La estoy contactando porque hemos decidido otorgar el Premio Nacional de Valor Femenino este año a usted y su hija por su contribución a la justicia y protección familiar. Me quedé sin palabras. ¿Señora Herrera? Sí, estoy aquí. Es solo que es un honor inesperado. Su historia ha inspirado cambios en la legislación nacional. El proyecto de ley que permite la admisión de evidencia recopilada por menores en casos de violencia doméstica ya ha sido aprobado por el Congreso. Además, su trabajo en el hospital ha servido como modelo para protocolos nacionales. Después de colgar, llamé a Isabela en la escuela para darle la noticia. «¡Mami!», gritó tan fuerte que probablemente toda su clase la escuchó. «Eso significa que ayudamos a cambiar las leyes para otros niños». «Sí, mi amor. Eso es exactamente lo que significa». «¿Puedo decirle al abuelo?» «Por supuesto». Esa tarde, los tres nos sentamos en nuestra sala celebrando con un bizcocho de chocolate que Isabela había insistido en hacer ella misma. ¿Saben qué es lo más loco de todo esto?, dijo Isabela entre mordidas de bizcocho. ¿Qué? Que él pensó que tenía todo el poder,
Pero al final, una niña de 9 años con una tablet tenía más poder que él. Mi padre se rió. Esa es una lección importante, Isabela. El poder real no viene de asustar a la gente o controlarla. El poder real viene de la verdad, la justicia y la valentía para actuar cuando algo está mal. Y de tener familia que te ama, añadió Isabela. Y de tener familia que te ama, acordó mi padre. Mientras limpiábamos después de nuestra pequeña celebración, reflexioné sobre el viaje que habíamos tomado. Hace 2 años, éramos prisioneras en nuestro propio hogar, viviendo en terror constante. Hoy, éramos reconocidas nacionalmente por nuestra valentía y habíamos ayudado a cambiar leyes que protegerían a otros niños. Pero el premio más grande no era el reconocimiento público. Era la risa de Isabela cuando sus amigos venían a visitarnos. Era la paz de dormir sin miedo. Era la libertad de ser nosotras mismas sin disculpas. Era la simple y extraordinaria realidad de que habíamos ganado. No solo contra Rodrigo, sino contra un sistema que había estado diseñado para silenciarnos. Habíamos ganado contra la creencia de que las víctimas no tenían poder. Habíamos ganado contra la idea de que los niños no podían cambiar las cosas. Y más importante, habíamos ganado nuestra libertad para escribir los próximos capítulos de nuestras vidas con nuestras propias manos. 3 años después de la sentencia, la notificación llegó un viernes por la mañana, entregada por un oficial de libertad condicional que se disculpó por interrumpir mi día libre. Rodrigo Antonio Morales Castillo será liberado de la Penitenciaria General de Venezuela el próximo martes, 15 de marzo, después de cumplir su sentencia completa. Como víctima registrada, tiene derecho a ser notificada de su liberación y a solicitar extensión de la orden de restricción. Sostuve el papel con manos sorprendentemente firmes. Había sabido que este día llegaría, pero aún así, ver las palabras impresas en papel oficial hizo que algo se moviera en mi estómago. Isabela, ahora de 13 años y en 2º año de bachillerato, llegó de la escuela encontrándome sentada en la mesa de la cocina con el documento frente a mí. «¿Qué es eso, mami?», preguntó, dejando caer su mochila y acercándose a leer por encima de mi hombro. «Tu padre sale de prisión la próxima semana». Esperé su reacción, preparándome para miedo, ansiedad, tal vez incluso lágrimas. En cambio, Isabela se sentó frente a mí con la misma calma calculada que había mostrado esa noche de Navidad hace 3 años. «¿Cómo te sientes al respecto?», me preguntó. Era típico de mi hija voltearlo y preguntarme primero cómo estaba yo. Honestamente, más tranquila de lo que pensé que estaría. ¿Y tú? Isabela consideró la pregunta seriamente, como consideraba todo. Curioso, dijo finalmente. Me pregunto si cambió. Me pregunto si aprendió algo. Pero no tengo miedo de él anymore. ¿Por qué no? Porque ya no somos las mismas personas que éramos cuando nos lastimó. Tú eres más fuerte, yo soy más grande. Y él perdió todo su poder sobre nosotras hace mucho tiempo. Mi hija había crecido para convertirse en una adolescente extraordinaria. A los 13 años, ya había dado presentaciones en 5 universidades diferentes. Había sido invitada a hablar en el Congreso Nacional sobre Derechos de los Niños y había establecido un programa de mentores en su escuela para estudiantes que enfrentaban problemas familiares. Físicamente, había heredado la altura de mi padre y prometía ser más alta que yo. Pero era su presencia mental la que realmente impresionaba a la gente. Tenía una forma de hablar que hacía que los adultos se inclinaran hacia adelante para escuchar, una autoridad tranquila que venía de haber navegado por aguas profundas y haber emergido más fuerte. ¿Quieres verlo?, le pregunté. La corte dice que tienes derecho a visitas supervisadas si las quieres. No, respondió sin dudar. No tengo nada que decirle. Y honestamente, no creo que él tenga nada que decirme que necesite escuchar. Sonó mi teléfono. Mi padre. Beatriz, acabo de recibir la notificación. ¿Cómo están? Estamos bien, papá. Sorprendentemente bien. ¿Quieren que vaya para allá? Miré a Isabela, quien negó con la cabeza. No es necesario, pero gracias. ¿Están seguras? Este es un momento importante. Sí, estamos seguras.
Ya no es importante para nosotras, papá. Esa parte de nuestras vidas terminó hace mucho tiempo, y era verdad. En los 3 años desde el juicio, habíamos construido una vida tan rica y plena que Rodrigo se había convertido en poco más que un mal recuerdo ocasional. Su liberación de prisión no cambiaba nada fundamental sobre quiénes éramos ahora o hacia dónde nos dirigíamos. El martes siguiente. Ese día me tocaba trabajar en el hospital. Había considerado tomarme el día libre, pero decidí mantener mi rutina normal. Rodrigo saliendo de prisión no merecía que alterara mi vida. Alrededor de las 2 p.m., mientras revisaba los registros de un paciente, mi supervisor se acercó. «Beatriz, hay un hombre en la recepción preguntando por ti. Dice que es tu ex esposo». Sentí que mi pulso se aceleró ligeramente, pero mi voz salió calmada. «¿Qué le dijeron?» «Que no podía hablar contigo sin autorización tuya y que había una orden de restricción activa. Seguridad ya fue notificada». «Bien, no quiero verlo. Si regresa, llamen a la policía inmediatamente». «¿Estás bien?» «Perfectamente bien». Y lo estaba. El miedo que habría sentido hace años se había transformado en algo más como irritación. ¿Cómo se atrevía a aparecer en mi lugar de trabajo? ¿Cómo se atrevía a pensar que tenía derecho a contactarme? Llamé a Isabela a la escuela para asegurarme de que estuviera bien. «Mami, estoy en clase de debate. ¿Todo bien?» «Tu padre apareció en el hospital. Seguridad lo manejó, pero quería que supieras». «¿Estás bien?» «Sí. ¿Tú?» «Molesta, principalmente. ¿No entiende que la orden de restricción sigue vigente?» «Aparentemente no. ¿Quieres que el abuelo te recoja hoy?» «No. Caminaré a casa con mis amigos como siempre. Él no va a cambiar mi rutina». Mi hija había heredado mi determinación de no permitir que Rodrigo tuviera poder sobre nuestras vidas. Esa tarde, mientras llegaba a casa del trabajo, vi un carro familiar estacionado al otro lado de la calle de nuestro edificio, el viejo Toyota Corolla azul que Rodrigo había manejado antes de su arresto. Me quedé en mi carro por un momento, observando. Podía ver su silueta en el asiento del conductor, claramente esperando. Se veía más delgado, más viejo, pero definitivamente era él. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. «¿Cuál es su emergencia?» «Mi exesposo, que tiene una orden de restricción activa contra él, está estacionado frente a mi apartamento. Su nombre es Rodrigo Morales. Acaba de salir de prisión. Una unidad está en camino». Mientras esperaba, vi a Isabela caminando por la calle con 2 amigas. Mi corazón se aceleró. No quería que tuviera que ver a su padre en estas circunstancias. Pero cuando Isabela vio el carro, simplemente se detuvo. Dijo algo a sus amigas, quienes continuaron caminando, y luego se dirigió directamente hacia el carro de Rodrigo. «No», murmuré, saliendo de mi carro. Pero Isabela no se acercó al carro. Se paró a unos 5 metros de distancia, lo suficientemente lejos para estar segura, lo suficientemente cerca para que él pudiera escucharla. Llegué justo a tiempo para escuchar lo que le estaba diciendo. «Hola, Rodrigo», dijo, su voz clara y sin emoción. «Veo que saliste de prisión». Él bajó la ventanilla de su carro. Se veía terrible, delgado, con ojeras profundas, el cabello casi completamente gris. «Isabela, mi niña». «No», lo interrumpió firmemente. «No soy tu niña. No lo he sido por años. Por favor, solo quiero hablar». «No hay nada de qué hablar. Tienes una orden de restricción. No deberías estar aquí». Rodrigo me vio acercándome y bajó del carro. «Beatriz, por favor. Solo 5 minutos». «Aléjate de nosotras», dije, mi voz más fuerte de lo que había sido jamás cuando me dirigía a él. «Ahora. He cambiado. Fui a terapia. Tomé clases de manejo de la ira. Me alegra escuchar eso», dijo Isabela con una madurez sorprendente. «Espero que seas mejor persona ahora. Espero que nunca lastimes a otra familia como nos lastimaste a nosotras».
Rodrigo se veía desesperado. ¿Podemos ser familia otra vez? Isabela y yo intercambiamos una mirada. Luego ella se dirigió a su padre con una claridad devastadora. Ya tenemos familia. Tenemos al abuelo que nos protege. Tenemos amigos que nos aman. Tenemos una vida llena de gente buena que nos hace felices y nos hace sentir seguras. Pausó, estudiándolo. Tú fuiste quien eligió no ser parte de eso cuando decidiste lastimarnos. Esa fue tu decisión, no la nuestra. Las sirenas de la policía se escuchaban acercándose. Isabela, por favor. Rodrigo, dijo mi hija con una finalidad que no dejaba espacio para argumento. Espero que tengas una buena vida. Espero que seas mejor de lo que fuiste. Pero esa vida no nos incluye a nosotras. Nunca más. 2 patrullas llegaron simultáneamente. Los oficiales se acercaron con las manos en sus armas, claramente preparados para cualquier escalada. Señora Herrera, ¿este es el sujeto de la orden de restricción? Sí. Rodrigo no resistió mientras lo esposaban. Mientras lo llevaban hacia la patrulla, se volvió hacia nosotras una última vez. Las amo. Siempre las he amado. Isabela negó con la cabeza tristemente. No, el amor no lastima. El amor no aterroriza. El amor no humilla. Lo que sentías por nosotras nunca fue amor. Fue la última vez que vimos a Rodrigo. 2 meses después, recibimos noticias de que Rodrigo había violado su libertad condicional al acercarse a nosotras y había sido regresado a prisión por 6 meses adicionales. Después de eso, se había mudado a otro estado. Su familia nunca más intentó contactarnos. Esperanza había muerto de un infarto el año anterior, llevándose con ella cualquier esperanza de que su hijo fuera redimido en los ojos de su familia. Sus hermanos habían cortado todo contacto con él después del juicio. Isabela estaba en la sala haciendo tarea cuando mencioné casualmente que había recibido la notificación sobre su reubicación. Bien, dijo sin levantar la vista de su libro de historia. Espero que encuentre una manera de ser feliz que no involucre lastimar a otras personas. ¿No sientes nada más? ¿Tristeza? ¿Alivio? Isabela dejó su libro y me miró pensativamente. Siento pena por él. Debe ser terrible vivir sabiendo que perdiste a tu familia por tus propias acciones. Debe ser terrible saber que tus hijos crecieron mejor sin ti. Se levantó y vino a sentarse conmigo en el sofá. Pero principalmente siento gratitud. ¿Por qué? Porque nos mostró quién no queremos ser. Porque nos enseñó el valor de la gentileza al ser tan cruel. Porque nos hizo más fuertes al tratarnos de quebrar. Puso su cabeza en mi hombro. Y porque su maldad nos llevó a descubrir lo valientes que realmente somos. 5 años después, Isabela, ahora de 18 años, estaba empacando para su primer año en la Universidad Central de Venezuela, donde estudiaría Derecho con especialización en Derechos de Menores. Había recibido becas completas de 3 universidades diferentes, pero eligió quedarse en Venezuela para estar cerca de la familia y continuar su trabajo de defensa local. Yo me había convertido en la directora del programa de violencia doméstica del hospital y había regresado a la escuela para obtener mi maestría en trabajo social. Mi padre, ahora de 75 años, había escrito un libro sobre técnicas de intervención familiar que se había convertido en texto requerido en academias militares de toda Latinoamérica. En el transcurso de 5 años, nunca volvimos a tener noticias directas de Rodrigo. Ocasionalmente, alguien mencionaba haberlo visto trabajando en empleos menores en Maracaibo, viviendo solo, aparentemente habiendo perdido cualquier contacto con su familia original. Pero esas noticias eran raras y cada vez nos importaban menos. La noche antes de que Isabela se fuera a la universidad, estábamos sentadas en nuestro pequeño balcón viendo el atardecer sobre las montañas que rodeaban Valencia. ¿Alguna vez te preguntaste cómo habrían sido las cosas si no hubieras empezado a grabar? Le pregunté. Isabela consideró la pregunta seriamente. A veces. Pero luego pienso en todas las familias que hemos ayudado desde entonces, en todas las leyes que se han cambiado, en todos los niños que ahora saben que pueden buscar ayuda.
Si hubiéramos seguido en silencio, nada de eso habría pasado. ¿Y no te arrepientes de haber perdido una infancia normal? Mami, dijo con una sonrisa. Ayudar a salvar a mi familia cuando tenía 9 años me dio más propósito y satisfacción que cualquier infancia normal podría haber dado. Me enseñó que incluso los más pequeños pueden cambiar el mundo cuando tienen el valor de actuar. Se volvió hacia mí. Además, tuve una infancia normal después. Los últimos 8 años han sido llenos de risas, aventuras, amor, libertad. Esos fueron mis años formativos reales. Tenía razón. Los años después del juicio habían sido extraordinarios. Habíamos viajado, habíamos hecho amigos increíbles, habíamos perseguido nuestros sueños sin restricciones. Isabela había tenido novios dulces que la trataban con respeto. Había brillado en deportes y académicos. Había desarrollado talentos que nunca habría podido explorar bajo el control de Rodrigo. ¿Qué le dirías ahora a una niña de 9 años que está en la situación en la que tú estabas? Le diría que confíe en su instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Le diría que documente todo de manera segura. Le diría que encuentre a un adulto de confianza y que no se rinda hasta que alguien la escuche. Pausó, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer. Y le diría que no importa cuán pequeña se sienta, tiene más poder del que imagina. Que la verdad, documentada y preservada, puede derrotar incluso a los monstruos más grandes. Esa noche, mientras Isabela dormía por última vez en nuestro apartamento, antes de comenzar su vida adulta independiente, me encontré reflexionando sobre el increíble viaje que habíamos tomado. Habíamos comenzado como víctimas, quebradas y aterrorizadas. Nos habíamos convertido en supervivientes, fuertes y resilientes. Finalmente, nos habíamos transformado en activistas, usando nuestras experiencias para proteger a otros. El legado de Rodrigo era claro. Había perdido todo lo que valoraba y había vivido los últimos 8 años sabiendo que sus propias acciones habían destruido su vida. Había perdido a su familia, su reputación, su futuro, y había ganado solo el conocimiento de que había creado a su propia némesis en la forma de una niña de 9 años que se había negado a ser víctima. Nuestro legado era diferente. Habíamos transformado nuestro dolor en propósito, nuestro trauma en triunfo. Habíamos creado cambios duraderos que protegerían a generaciones futuras de niños. Habíamos demostrado que la justicia no siempre viene de donde esperamos y que a veces los héroes más improbables crean el cambio más profundo. Mientras me quedaba dormida esa noche, mi último pensamiento fue de gratitud. No gratitud por lo que habíamos sufrido, sino gratitud por quienes nos habíamos convertido a pesar de ello. Habíamos ganado más que un caso legal. Habíamos ganado nuestras vidas de vuelta. Habíamos ganado la libertad de ser quienes estábamos destinadas a ser. Y habíamos ganado el poder de asegurar que otros pudieran hacer lo mismo. A veces la justicia llega de las fuentes más inesperadas. A veces el poder real reside en las manos más pequeñas. Y a veces, solo a veces, los buenos realmente ganan. Esta es nuestra historia. Es una historia de terror que se convirtió en triunfo, de víctimas que se convirtieron en vencedoras, de una niña que se negó a permanecer silenciosa mientras su familia era destruida. Es una historia que prueba que no importa cuán oscura se vuelva la situación, siempre hay esperanza. Siempre hay una manera de luchar. Siempre hay una forma de ganar. Y a veces, todo lo que se necesita es el valor de una niña de 9 años con una tablet y un plan. 10 años después. Hoy, Isabela tiene 28 años y es una abogada de derechos de menores, reconocida internacionalmente. Se casó con un hombre gentil, que la adora y la respeta, y está esperando su primer hijo. Dice que quiere enseñarle a su hijo sobre el valor, la justicia y el poder de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Yo tengo 50 años y dirijo una organización sin fines de lucro que ayuda a víctimas de violencia doméstica a reconstruir sus vidas. Mi padre, ahora de 85 años, sigue siendo mi roca
y el abuelo más orgulloso del mundo. Rodrigo, hasta donde sabemos, vive solo en algún lugar de Colombia. Nunca se volvió a casar, nunca tuvo otros hijos. Su legado es una vida vacía y el conocimiento de que fue derrotado por la valentía de quienes trató de quebrar. Nuestro legado es diferente. Una familia fuerte, vidas plenas y la satisfacción de saber que hemos usado nuestras experiencias para crear un mundo más seguro para otros. La ley que permite evidencia recopilada por menores en casos de violencia doméstica ahora se llama Ley Isabela y ha sido adoptada por 8 países latinoamericanos. Miles de niños han sido salvados porque una niña de 9 años se negó a permanecer silenciosa. Y eso, después de todo, es lo que realmente importa.